Estimadísimas amigas y amigos, mi nombre es Octavio Figueroa para servirles y soy un representante auténtico de la quinta edad. Por lo tanto, les ruego que de lo que les voy a platicar, si cometo errores, me perdonen y trataré de corregirlos. El tema que voy a tratar ahora se me ocurrió porque es un tema importantísimo, según yo, sobre un señor que fue un fantástico arquitecto y yo creo que todavía mejor, si es que se puede decir, escultor. Se trata de Gian Lorenzo Bernini. Gian Lorenzo Bernini. ¿Quién fue Gian Lorenzo Bernini? Originario de Nápoles, que es una provincia en la región de Campania, en el sur de Italia. Ahora, este señor seguramente fue cultísimo. Nació más o menos, no me tomen las cuentas muy exactas, en el 1592, o sea, en el siglo XVI, casi para terminar, y murió a los 90 o 92 años después. Entonces, muy longevo, pero me llamó la atención y me llama mucho la atención por lo que hizo este señor. ¿Qué es lo que hizo este señor? Fue arquitecto y fue escultor. ¿En cuál de los dos ramas fue mejor? Ustedes lo juzgan porque yo no puedo. Para mí es un individuo irreal de este mundo. Gian Lorenzo Bernini. ¿Qué es lo que hizo Gian Lorenzo Bernini? Miren, para ver desde dónde situamos a Gian Lorenzo Bernini, vamos primero a fijarnos en la iglesia de San Pedro en el Vaticano. La iglesia de San Pedro en el Vaticano originalmente era una iglesia de cinco naves, pero de un maderamen rústico, hasta que decidieron tirar esa iglesia y construir la nueva. ¿Quiénes fueron los constructores de la nueva iglesia actual de San Pedro de Roma? Fueron siete individuos, los voy a llamar arquitectos, no necesariamente fueron arquitectos, pero los siete fueron Rossellino, Bramante, Sangallo. Rossellino, Bramante, Sangallo. Después sigue Rafael, Miguel Ángel, Bernini y por último Maderno. Son seres para mí otra vez fuera de este mundo, como son los artistas italianos. Bueno, una vez dicho cuáles fueron los siete constructores de la actual iglesia de Roma, pues me voy a concentrar ya en la vida de Gian Lorenzo Bernini. Gian Lorenzo Bernini fue una mezcla extraordinaria de, eso sí, arquitecto y escultor. ¿Qué hizo de arquitecto? Vamos a empezar con las obras de arquitectura que además de contribuir en la iglesia, hizo lo que se llama la columnata de Bernini. O sea, si salimos de la iglesia de San Pedro, vemos la plaza. La plaza está rodeada en forma elíptica por una columnata de 284 columnas. Fíjense, 284 columnas. Estas columnas están hechas de mármol travertino. Tienen una altura cada una de 16 metros y están colocadas de 4 en 4, de tal manera
que quedan entre las 4, 1, 2, 3 espacios. Imagínense ustedes 284 columnas. El estilo de las columnas es toscano. El estilo es toscano. Ya les dije a ustedes que es de 16 metros. Y sobre la columnata hay 180 esculturas. Yo creo que no tenían nada que hacer estos señores. 180 esculturas que están actualmente sobre la columnata. ¿Qué más puedo decir de la columnata? Ya les dije que tienen cada columna 16 metros de altura. Bueno, ahora vamos entonces a hablar de los trabajos de Gian Lorenzo Bernini. Los primeros trabajos, aparte de la arquitectura, vamos a hablar ahora de lo que hizo como escultor dentro de la iglesia de San Pedro. Dentro de la iglesia de San Pedro, entrando, antes que todo, no voy a decir todas las obras de Bernini, ni de casualidad. Voy a nombrar unas que mi pobre memoria me permite recordar, pero que para mí me impactan en una forma profunda, y lo digo de verdad. Entro a la iglesia del Vaticano y me encuentro unas tumbas. ¿Tumbas de quién? Tumbas del primero Alejandro VII. La estatua de Alejandro VII, la tumba de Urbano VIII, el octavo que era Barberini. La tumba es fantástica, pero no es para mí. Por favor, puedo decir muchas tonterías. El Papa Urbano VIII, pues no me gusta desde ningún punto de vista. Barberini. Los romanos hicieron una frase muy particular sobre él, yo nomás la repito, que dice: lo que no pudieron hacer los bárbaros, lo hicieron los Barberini. Bueno, se los paso al costo. En ese tiempo, recuerdan ustedes que el siglo XVI, desde el punto de vista del papado, fue sumamente, lo sumamente difícil, ¿no? Entonces, hasta que llega el tratado se me paralizó el nombre, conocidísimo, en las 3/4 partes del siglo XVI, y empieza la Reforma. Bueno, entonces, este señor Gian Lorenzo Bernini ya está en etapa de la Reforma, y por lo tanto ya se sale prácticamente del siglo XVI y se va al siglo XVII. Bueno, después de estas dos tumbas nos encontramos en lo que se llama el baldaquino. ¿El baldaquino qué consiste? El baldaquino es lo que se llama un tempietto. ¿Qué es un tempietto? Como su nombre lo dice, aunque sea en italiano, es un templo pequeño construido dentro del templo mayor. ¿En qué consiste el tempietto? El tempietto consiste en 4 columnas salomónicas de bronce dorado, muy adornado con abejas, que es el animal que le gustaba mucho a Urbano VIII, pero desde el punto de vista artístico, divino. Ahora, esas alturas tienen una altura, si no me equivoco, de 20 metros cada columna, y sobre eso tiene una cúpula. La cúpula alcanza hasta los 28 metros, 28.5 metros. Los números no me los crean mucho, pero sí aproximados. Y es una maravilla de maravillas. Arriba de la cúpula, a un lado de la cúpula, está la estatua, también hecha por Bernini, de San Longino. San Longino, ¿quién fue San Longino? San Longino era el soldado que con una lanza traspasa el pecho de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Total, que es santo, San Longino. Ahí está la estatua.
Después de eso, abajo del Tempieto es donde de ese Tempieto es donde celebra el Papa sus misas. Bueno, con eso ya termino lo que es el baldaquino y me voy más al fondo a lo que se llama el púlpito de una iglesia. El púlpito de una iglesia es aquel lugar donde se hacen los sermones, se instruye a los fieles y ese púlpito es una maravilla de maravillas. Déjenme acordarme, ese púlpito está decorado por Gian Lorenzo Bernini y se llama precisamente La Gloria de Bernini. ¿Qué tenemos en esa Gloria de Bernini? Es fantástica, de un tamaño descomunal, no le digo los metros como no me lo sé, un tamaño fantásticamente alto, bonito, decorado con dorados y tiene en la parte de abajo cuatro estatuas que fueron muy importantes, de gente que fue muy importante para la historia de la Iglesia romana. Esos cuatro, permítanme recordarlos, son del lado derecho San Agustín y San Ambrosio, y del lado izquierdo está precisamente San Atanasio y San Juan Crisóstomo. ¿Quiénes fueron esos dos santos? Pues fueron representantes de la Iglesia Oriental, San Atanasio y San Juan Crisóstomo. Aparte de esa Gloria de Bernini, en el centro está lo que se llama la silla que fue donado por el rey de los franceses, que es Carlos el Calvo. Es una silla, para mí, bueno, me encanta, primorosa, y fue donada por esa silla, y aparte, ahí cerca quedan las llaves de la iglesia. Entonces, esa Gloria de Bernini es fundamental, no hermosa, sino para mí hermosísima, y termino entonces con lo que hay dentro de la iglesia de San Pedro. Ya les dije a ustedes sobre lo que hay por fuera, la columnata, y ahora me voy las estatuas que nomás me voy a acordar de algunas. Me voy a acordar de la estatua de Santa Viviana, que queda precisamente en la iglesia de Santa Viviana. A ver si es posible representarla. Después nos vamos a algo que está fuera de este mundo, que es en la iglesia de Santa María de la Victoria, repito, Santa María de la Victoria, queda una escultura fuera de este mundo para mí, que se llama El Éxtasis de Santa Teresa. El Éxtasis de Santa Teresa fue mandado a hacer por una familia muy poderosa que eran los Cornaro. Entonces le encargaron a Bernini que hiciera esa escultura, El Éxtasis de Santa Teresa española, en que tiene una expresión que la van a ver si es posible, el éxtasis, por eso se llama, y en que está un ángel que le saca un dardo del pecho de Santa Teresa. Para mí es una escultura fuera de este mundo. Bueno, nos salimos de allí y nos vamos ya para terminar, porque me voy a saltar muchas otras obras, muchas otras. Me voy a lo que se llama la Galería Borghese. La Galería Borghese queda en el parque que se llama el Parque de Roma, que se llama el Pincio. El Pincio es un bosque. Para que tengamos una idea más clara sobre el Pincio es
para la ciudad de Roma lo que el bosque de Chapultepec es para la Ciudad de México. Así se parece, para mí me pareció muy parecido al bosque de Chapultepec, y en uno de los extremos de ese pincho, que era el Palacio Borghese. ¿Quién hizo ese Palacio Borghese? Ese Palacio Borghese lo hizo el cardenal Cipriano Borghese. Cipriano Borghese era sobrino del cardenal también Borghese, que fue papa en el año 1705, el cardenal Borghese. Bueno, nos entramos a ese palacio divino. ¿Qué tiene que ver eso con la religión? Nada, pero desde el punto de vista artístico, fantástico. Y nos encontramos que tiene unas esculturas que se va uno para atrás. Lo primero que entra uno, ve el busto de Cipriano Borghese. Cipriano significa bastón, Cipriano Borghese, cardenal. Un busto, lógicamente, muy bien hecho por Bernini, tiene una expresión muy especial, una mirada profunda, y de ahí seguimos caminando y me encuentro otras esculturas que están ligadas. Me encuentro con una escultura de una cabra, que la cabra, se me olvida el nombre, muy conocida, es una cabra que, según el mito de los atenienses, le está dando de beber, de mamar a Júpiter y a otro pequeño. Amaltea. Es la cabra Amaltea, perfecto. La cabra Amaltea le está dando de mamar a Júpiter de niño y a otro niñito por ahí. Sabiendo eso, bueno, seguimos caminando y me encuentro la escultura que más me gusta en mi vida. No puedo comparar con otra escultura, pero eso es desde el punto de vista muy personal, que es lo que se llama el rapto de Proserpina. Ese rapto de Proserpina, ¿qué es lo que indica? Resulta que el dios del infierno, se me va el nombre, ahorita les digo, es muy conocido. Este dios del infierno, ¿cómo se me va el nombre? ¿Cómo es posible? Resulta que se rapta a Proserpina, una mujer hermosísima. La Proserpina era hija de Júpiter. Entonces, Hades. O Plutón. Plutón. El que se roba a Proserpina es el dios del infierno, que es Plutón. Ahora, ¿qué tiene de maravilla eso? Tiene uno que acercarse y ver, primero, la cara divina de Proserpina, la boca abierta, gritando, queriendo librarse de los brazos de Plutón. Pero si nos acercamos a la escultura, nos vemos los dedos de Plutón apretando el muslo de Proserpina y hincado, vaya, cómo se va para adentro, cómo deja su huella o cómo aprieta el muslo. Es una cosa fantástica. No he visto en mi vida una escultura mejor. Entonces, está Proserpina tratando de zafarse de los brazos de Plutón, del dios Plutón. Está Plutón, y después viene abajo el perro que se llama Cerbero, más conocido como el Cancerbero. El Cancerbero guardaba las puertas del infierno y no dejaba salir a los que estaban dentro del infierno, ni entrar a los que estaban fuera. Bueno, esta estatua tiene una altura, no me crean mucho, como de 2,25 metros. Entonces, lo que llama la atención, ¿cómo es posible que Bernini, independientemente del tamaño de la escultura, no perdiera ese equilibrio?
Bernini es una cosa como escultor fuera de este mundo. Para mí es el escultor cuyas esculturas me gustan más como esculturas en lo personal. Bueno, una vez que nos salimos y vemos el rastro de Proserpino, nos vamos y me encuentro otra escultura, y la escultura es precisamente de Apolo y Dafne. Se ve que Apolo, que fue maldecido por Eros, pero tiene ese concepto del amor, persigue a Dafne, pero Dafne no se deja alcanzar por Apolo. ¿Y qué es lo que pasa? La mitología nos dice que Dafne se convierte en el árbol del laurel. Entonces vemos esa escultura magnífica, también de 2,30 metros más o menos, en que se ve Apolo tratando de alcanzar a Dafne y Dafne convirtiéndose en el árbol de laurel. Después de eso nos encontramos con la estatua de David. La estatua de David tiene como característica que fue hecha por Bernini cuando Bernini tenía 24 años. Es una estatua relativo a las otras es pequeña porque tiene una altura de unos 70 metros, representa a David con su onda, pero la expresión de la cara es muy especial. Significa el esfuerzo que hace David para lanzar la onda contra Goliat. También es otra obra maestra. Termino con estas obras maestras, déjenme ver si me falta otra, creo que ya no. Bueno, hay muchas otras, pero déjenme acordarme, alguien de otra escultura que está dentro de la Galería Borghese, que no es de Bernini, pero es tan fantástica que no puedo dejar de nombrarla. Conste que no es de Bernini, es un escultor que se llama Antonio Canova. Antonio Canova está representando a Paulina Borghese Bonaparte, que representa a la Venus victoriosa y está en un canapé sentada y tiene rasgos fantásticos pero diferentes a los de Bernini. Bueno, con esas esculturas ya no los voy a aburrir más, pero sí me encantaría que vieran esta Galería Borghese, que para mí creo que es el principal museo de arte, nada más que de la ciudad de Roma. A Roma se le guisa aparte. Bueno, agradezco mucho la atención, me perdonan mis fallas y espero que aguanten y me perdonen mis grandes fallas. Me dio mucho gusto saludarlos y como siempre quedo a sus órdenes y sujeto a sus críticas que para mí son muy constructivas y me hacen aprender muchísimo. Muy buenas tardes.